Versículos de la Biblia sobre la curación. Marcos 9, versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Salmo 147, versículo 3. Restaura a los de corazón quebrantado, y cubre con vendas sus heridas. Santiago 5:14, versículo 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Marcos 10, versículo 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Mateo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Jeremías 17, versículo 14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Proverbios 17, versículo 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Isaías 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Santiago 5, versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Malaquías 4, versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. 2 Crónicas 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 1 Pedro 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 2 Reyes 20, versículo 5. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Lucas 10, versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Mateo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Éxodo 15, versículo 26. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor,
que les devuelve la salud. Salmo 146, versículo 8. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. Lucas 13, versículos 10 y 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mateo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Marcos 9, versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Lucas 8, versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: «No tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada». Salmo 147, versículo 3. Restaura a los de corazón quebrantado, y cubre con vendas sus heridas. Santiago 5, versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Marcos 10, versículo 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Mateo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Isaías 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Santiago 5, versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Malaquías 4, versículo 2.
pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Crónicas 7, versículo 14. Pedro 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Reyes 20, versículo 5. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Lucas 10, versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Mateo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Éxodo 15, versículo 26. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud. Salmo 146, versículo 8. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. Lucas 13, versículos 10 al 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado, y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mateo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.